sobre todo que me entiendan, ¿no? Y sobre todo que no duerman. Eso es lo básico. Entonces así me van a escuchar algo. A ver, avanzamos. Les dije anterior, posterior, lateral, sobre todo derecho, ¿no es cierto? En la anterior clase. Entonces el examen para la ocultación es de arriba a abajo. En la parte posterior de arriba a abajo. Y en la parte lateral cuando se trata del lóbulo medio, sobre todo, ¿ya? Bien, no se olviden que acá está el hígado y que acá está el corazón. Eso no se examina. Para los fines del aparato respiratorio, ¿no? Entonces, siempre para el estudiante de medicina, el que está ducho pone ta, y toma los datos con mucha facilidad, el ducho. O sea, cuando ustedes sean internos, residentes, ustedes están aprendiendo. Entonces ustedes hacen el examen así, y el otro lado, y comparan siempre. En la parte posterior hacen el examen así, así, y comparan. Siempre comparativo para el alumno, para que pueda aprender bien. No se olviden, comparar lugares, ¿no? ¿Qué se ausculta? Siempre la auscultación tiene una metodología. Esta metodología es la que van a poner en su historia clínica. O sea, no hagan un examen auscultatorio y pongan, tiene crepitantes. No, tienen que poner todo, porque ustedes están aprendiendo. Entonces la metodología es así. Cuando ustedes sean internos y ponen la metodología, van a quedar muy bien. Aunque su jefe de servicio no lo lea su historia, no importa. Podemos abrir la parte posterior para que entren. Entonces hagan todo, no se olviden, porque así, solo así aprenden. Entonces el primer punto que vamos a escuchar con el estetoscopio es el murmullo vesicular. Después vamos a escuchar los soplos. El soplo es la modificación del murmullo vesicular. Por eso que lo colocamos en segundo lugar. Luego los ruidos agregados y luego la voz auscultada. En algunos libros van a encontrar ejemplos acá, pero no debe ser así porque los soplos son modificaciones del murmullo, cuando hay ciertas condiciones. Vamos a seguir. Entonces, el primer punto es el murmullo. Vamos a empezar. Este es el suros. Solamente para mostrarles, ¿no?, que el murmullo vesicular, ¿qué es el murmullo vesicular? Es la traducción de la entrada y salida del aire, que se modifica la laringe, bronquios y alveolo, y que se transmite también, ¿no?, hasta el lugar donde está el estetoscopio. Entonces, ¿dónde se forma el murmullo? En el alveolo. O sea, el murmullo vesicular no va a indicar que pase en el alveolo. Dice que es un timbre dulce. ¿Por qué no se escucha los que tienen estetoscopio? Si yo les digo timbre dulce, ¿qué significa para ustedes? ¿Qué será? Pónganse el estetoscopio acá y escúchense. Ese es el timbre dulce del murmullo vesicular. Si ustedes no escuchan un normal, no van a saber. Si ustedes leen y leen una serie de cosas, ¿cómo lo traducen a la práctica? Si no escuchan. Y si no tienen estetoscopio, nadie. No funciona. Entonces, ese es el timbre dulce del murmullo vesicular. Luego, el murmullo vesicular consta de dos tiempos: la entrada del aire y la salida del aire. Dos tiempos. Pero la inspiración es más audible, o sea, un poco más intensa. Si ustedes tienen el estetoscopio, se colocan ahí y van a notar. Y luego, la expiración es como 1, la inspiración es como 3. O sea, ustedes si toman aire, colocan el estetoscopio, los que tienen van a notar que el murmullo vesicular se escucha en todo el tiempo inspiratorio y solamente 1/3 del tiempo expiratorio. Eso es normal. O sea, en todos ustedes se puede encontrar eso. Cuando se iguala la inspiración con la expiración, el tiempo, hay algo patológico. Generalmente ocurre cuando hay disneas de tipo expiratorio. Por ejemplo, un paciente con asma tiene disnea expiratoria porque el tiempo expiratorio se prolonga o se hace más amplio todavía, acentúa más esta relación, ¿ya?
acentúa más esta relación. Vamos a pasar. ¿Quiénes tienen estetoscopio? Pónganse. Todos los que tienen estetoscopio, colóquense acá. A ver, acá. Encima de la zona supraesternal. Esto va a ser una clase teórica práctica. Ya no le van a enseñar nunca más en su vida. Estoy seguro. Acá. Pónganse acá el estetoscopio, acá. Pero se hubieran colocado acá para ver cómo se murmura, pero no importa. Acá colóquense el estetoscopio. Respiren. Tomen aire y boten. Entonces, ¿qué van a notar? Que el sonido es intenso. Pónganse el estetoscopio acá, ¿verdad? Acá. Respiren. Se dan cuenta que el tono es más bajo. Se coloca el estetoscopio acá ahora. Se dan cuenta que el tono es más intenso y es lo que dice áspero, tono elevado sobre todo. Entonces hay una diferencia entre cuando yo ausculto en esta zona que cuando ausculto en esta zona. Cuando yo ausculto en esta zona es el murmullo vesicular. Cuando ausculto en esta zona es diferente. Entonces, y se van a dar cuenta de otra cosa también. Auscúltense acá. La inspiración se separa de la expiración. La inspiración se separa de la expiración. Hay una pausa. Y auscúltense aquí. La inspiración es seguida de la expiración en el murmullo vesicular. Entonces lo que auscultan acá, si esto de acá, si esto que están auscultando acá, lo auscultan aquí, es un soplo. Si yo esto que estoy escuchando en este momento, lo escucho acá, es un soplo. Ya después vamos a hablar un poco de soplos. Vamos a seguir. Siga Palomino. Entonces, este cuadro es para mostrarle cuándo el murmullo varía. El murmullo puede variar más o menos, o no pasar. Más en los niños. Si usted coloca en el estetoscopio de un niño va a encontrar que el sonido es el tono más intenso. Pero hay también cuando hay respiración supletoria, el murmullo se escucha más. A ver, ¿qué es respiración supletoria? Un ratito. A ver, ¿qué es respiración supletoria? Usted. Nunca me dijo esta voz. A ver, cuando el pulmón suple, o bueno, una parte del pulmón suple la parte del pulmón dañado. claro, ayer lo he dicho, lo que pasa es que muchos estuvieron durmiendo. Entonces, si yo tengo una patología acá y este pulmón suple la función de respiración supletoria, puede ser en el mismo pulmón. O sea, en la parte baja hay una lesión y arriba suple. O sea, en la zona de la respiración supletoria, ustedes van a encontrar que el murmullo vesicular pasa más. Lo van a ver en sus servicios, sobre todo si van a ver pacientes que tuvieron TB, tuberculosis en algún momento. Como se destruyó el parénquima pulmonar, entonces el murmullo vesicular se siente más intenso. Por ese motivo. Entonces, aumento de intensidad, disminución, alteraciones de parénquima, condensación o cavidad. Voy a hacer los esquemas acá en la pizarra para que me entiendan mejor. Un paciente que viene con fiebre, tos, expectoración hemoptóica, dolor en punta de costado, en el pulmón, etc. Van al pulmón a auscultar y van a encontrar ahí un síndrome de condensación. Eso le van a hacer. Justo ahora les tocaba que el doctor Soto les haga síndrome parenquimal. Bueno, entonces ese paciente tiene neumonía. Y es lógico, yo pongo el estetoscopio acá, por ejemplo, acá llega un bronquio. Está permeable la vía, pero no pasa porque hay una consolidación acá.
pues acá voy a encontrar disminuido o abolido, y eso se produce de acuerdo al grado de consolidación, a la amplitud de la consolidación y a la superficialidad de la consolidación. Ayer me hizo uno de los chicos, creo, en la otra sala, una pregunta sobre cómo la condensación en un paciente con un problema viral y en un problema neumocócico. Me preguntaba el alumno. En los problemas neumocócicos, por ejemplo, la consolidación es compacta, no pasa. Y cuando es viral o cuando es por micoplasma, o sea, agentes atípicos que se presentan mucho, la consolidación es así, miren. Es intersticial. O sea, que hay zonas que están aireadas. O sea, yo coloco acá mi estetoscopio y lógico, el aire va a pasar disminuido pero no abolido. Eso lo diferencia de la consolidación compacta que se presenta en la neumonía o que se presenta en algunos pacientes que tienen tuberculosis, que tienen lesiones que se han consolidado como si fuera una neumonía, ¿ya? Entonces, una condensación, bromuro vesicular, abolido o disminuido. Y luego las cavidades. Esta es una caverna, que puede ser de 6 centímetros, 8 centímetros, etc. Esta caverna está rodeada por un tejido pericavitario. En el síndrome cavitario siempre existe una caverna. Y para que sea síndrome cavitario es necesario que haya tejido pericavitario. Y que esta caverna esté en comunicación con las vías y que sea permeable. Que esta comunicación sea de 4 milímetros de diámetro. Que la caverna esté limpia, no esté ocupada. Solo así es síndrome cavitario. En este tipo de pacientes, el murmullo vesicular puede estar abolido. ¿Por qué? Porque hay tejido pericavitario. O en todo caso, el murmullo vesicular está convertido en un sopo cavitario. Lo vamos a decir después. Luego, atelectasia. Definición de atelectasia, a ver quién me dice. Creo que ayer me dijeron. Me dijo la señorita ayer que era un colapso, es cierto, es como un colapso. Le voy a decir cómo es. Le puse como ejemplo, un ejemplo grosero. Se obstruye todo el bronquio. Por favor, no conversen. Se obstruye un bronquio totalmente, ¿no? Y la zona que le corresponde al bronquio, parénquima pulmonar, se reabsorbe. Les dije que se reabsorbe porque nosotros en los grupos acinales tenemos canales de Lambert, poros de Kohn para intercomunicarse. A través de esos poros de Kohn y canales de Lambert se reabsorbe el aire. Entonces hace como que se colapsa el pulmón, como si estuviera colapsado. A eso se llama atelectasia. Y es obvio, yo pongo mi estetoscopio en esta zona, no pasa porque está obstruido. Le voy a poner la variante para hacerle complicado. La obstrucción es subtotal, o sea, no obstruye todo completamente. Entonces el murmullo puede pasar ligeramente disminuido. Acá, obstrucción total, atelectasia por obstrucción total no pasa, pero acá puede pasar disminuido. Entonces, es la otra opción en que puede pasar el murmullo vesicular abolido. Luego los pacientes con enfisema, pero el enfisema tiene que ser estadio final. O sea, un enfisema que recién se está estableciendo no va a tener muchos cambios, pero el enfisema está en estado asmático. Casi todos sus bronquios lo tienen así. Por eso es que están en estado asmático. Entran en insuficiencia respiratoria, no pueden respirar, etc. Tienen que tratarlos y a veces tienen que darles apoyo ventilatorio. En esos pacientes el murmullo puede pasar casi abolido. Porque ustedes a esos pacientes le pueden colocar el estetoscopio acá y reciben el nombre de pulmón silente, no se siente nada. Porque normalmente en el asmático hay sibilantes, etcétera, como vamos a ver, pero ahí no se siente nada. El pulmón silente, pero ese paciente está en estado asmático. O sea, no cualquier paciente con asma tiene murmullo vesicular. Luego, neumotórax. ¿Qué es neumotórax? ¿Quién sabe? La mano.
¿Quién sabe qué es neumotores? O si no, no me han entendido nada de esto. A ver. ¿Ah? Aire a las pleuras. O sea, es la presencia de aire que normalmente no existe, ¿no es cierto? Dos veces sentó usted que no lo he visto ahí. Porque está enterado de toda la clase. Miren. Ayer les dije que cuando hay un proceso parenquimal se produce una solución de continuidad entre pulmón y la pleura. Entre el aire, en este caso por válvula no sale. Es el neumotórax a tensión que les comenté el día de ayer. Y en el otro entra y sale. También es neumotórax. Si hay aire acá, yo pongo mi estetoscopio acá, no pasa. No va a pasar, el pulmón está aburrido. Otro de los ejemplos, el derrame pleural. Hay un derrame, por ejemplo, moderado. Yo coloco mi estetoscopio acá, no pasa. El aire penetra hasta acá, pero no pasa porque está el derrame. Es una característica del derrame. Y va a formar parte este dato del síndrome pleural, de derrame pleural. O sea, que no pase el murmullo vesicular. Luego no pasa en los pacientes que tienen obesidad, pero mórbida, más de 30 de índice de masa corporal, o pacientes que estén en anasarca, súper edematizados, o síndrome nefrótico, etcétera, etcétera. En ellos también porque separa de la caja torácica al estetoscopio. Me había olvidado decirles una cosa que me parece bien importante. Nosotros cuando juntamos aparatos respiratorios no es como cardiovascular. Nosotros usamos solo el diafragma, no la campana. Solo el diafragma. Y nosotros estamos ocultando bien cuando presionamos el diafragma. Hacemos una ligera presión y acá se queda una pequeña muesca en la piel. O sea, ni muy superficial ni muy profundo. Muy superficial puede dar origen a sonidos. Y profundo también nos puede dar una idea inadecuada de lo que estamos auscultando. O sea, tiene que dejar una muestra en cualquier lugar donde estemos auscultando. ¿No? Vamos a seguir. Bueno, es una sinopsis. Seguimos. Ya. Les dije que después del murmullo, o sea, yo voy a ir a mi paciente, lo examino, etcétera, etcétera, estoy haciendo mi historia. Entonces voy a colocar el estetoscopio en distintas partes y digo, el murmullo vesicular está presente en la parte anterior, derecha, izquierda, normal, en la parte posterior, derecha, izquierda, normal, y en la parte lateral derecha, normal. O sea, está presente y de características normales. Porque el hecho de que esté presente no significa que esté normal, puede estar disminuido, ¿no es cierto? O sea, presente de característica normal. O murmullo vesicular normal. Pues tienen que colocar siempre eso. Y luego van a soplos, a buscar soplos distintos. Acá están los soplos en orden de frecuencia. Nosotros encontramos más frecuentemente el soplo tubario. El soplo tubario es lo más frecuente que encontremos. Seguramente que ya algunos grupos estarán encontrando en sus pacientes, en los distintos servicios, seguramente, ¿no? Entonces, ¿cómo se escucha, cómo es la onomatopeya del soplo tubario? Lo que escucharon acá, pero un poquito más bajo de intensidad. Lo que escucharon acá, pero traducido acá o acá, de más baja intensidad. O sea, el paciente... O sea, AEO, ¿no? Pero la inspiración y la expiración se dividen, no es como lo del gano que está separado. ¿Perdón? Entonces, esa es la onomatopeya, es esa modificación de baja tonalidad, de acá. Los dos tiempos, escuchen los dos tiempos respiratorios. O sea, no hay predominio de ninguno de los tiempos. Y después esto ya es muy declarativo, tienen que escuchar tono elevado, etcétera. Para que haya soplo tubario es necesario que haya condensación. Les preguntan a ustedes en el examen eso.
y no ponen la condensación como requisito. No puede haber pues soplo tubario sin condensación, es imposible. Y después tienen que haber otros requisitos para que haya soplo tubario. Que la vía aérea sea permeable. Que esta condensación sea amplia. Que esta condensación sea superficial. Todos esos requisitos tienen que haber para que haya soplo tubario. Estos requisitos no son tan exquisitos, por eso que se encuentra más el soplo tubario. ¿En quién se encuentra el soplo tubario? En el que tiene condensación. ¿Quiénes tienen condensación frecuentemente? La paciente que tiene neumonía. Son distintos tipos de neumonía, sobre todo las bacterianas. Y pueden haber consolidaciones, condensaciones en los pacientes también con tuberculosis. En algunos pacientes con tuberculosis van a encontrar soplo tubario. Bien, entonces, me estaba olvidando de una cosa importante. No está escrito el soplo tubario cirrario. O sea, está la condensación aquí y ustedes colocan el estetoscopio, siguen el estetoscopio, se va para abajo, se va para la derecha, se va para arriba. Nosotros hemos tenido la oportunidad de encontrar condensaciones que tienen soplo tubario que se escuchan contralateralmente. Eso es excepcional. De repente no lo encuentren ustedes. Pero lo común, lo frecuente es lo que les acabo de decir, ¿no? Y eso de la irradiación del soplo tubario sirve para diferenciar de los otros soplos, porque casi todos ellos son localizados. ¿Está claro? Bien. El otro soplo frecuente es el soplo cavitario. Ya estamos. Entonces, soplo cavitario es un soplo en O. Dos tiempos, pero a predominio inspiratorio. Dos tiempos a predominio inspiratorio. ¿Han escuchado alguna vez una concha de mar? ¿Una concha? ¿Lo han escuchado? No, en la concha de mar, ¿qué entra? El aire entra y resuena. Y tiene un sonido, digo, que da, ¿no? Así es el soplo cavitario, igualito, idéntico. Dos tiempos a predominio inspiratorio. O sea, para que haya soplo cavitario se necesita que haya qué. Para que despídate en principio. ¿Qué haya qué? Cavidad. O sea, no hay soplo cavitario si no hay cavidad. ¿Ya? No hay soplo cavitario si no hay cavidad. Bien. ¿Qué enfermedades producen cavidades? A ver, yo les voy a ir preguntando para ir despertando. O sea, usted, ¿qué enfermedades producen cavidades? A ver, por atrás, ahí, el 20. ¿Qué enfermedades producen cavidad? Sí. A ver. La tuberculosis es una enfermedad tan frecuente en nuestro país. La tuberculosis es la enfermedad que produce con mayor frecuencia cavidades. ¿Qué otra enfermedad podría producir cavidades? Un ratito. ¿Ah? La histoplasmosis, ¿qué les parece? ¿La ha encontrado en algún sitio o en su sueño? En su sueño encontró la histoplasmosis. Bueno, lo vamos a incorporar al libro. De repente debe haber un caso por ahí de histoplasmosis con cavidad. ¿Otra enfermedad? Claro, ligatiosis, el quiste hidatídico. Se evacúa el quiste hidatídico con la cavidad por evacuación del quiste hidatídico. Otras enfermedades que produzcan cavidad. Neurocisticercosis. El cerebro. Estamos hablando de aparato respiratorio. ¿Qué otra enfermedad? Hay otra que no es frecuente, pero lo dicen los libros, todo. Un absceso. Ya creo que le quité la palabra al alumno. ¿Qué iba a decir? Sí, la aspergillosis puede producir cavidad, cierto.
Pero el aspergillus más bien podría decir yo, hay varias formas, ¿no? Varios cuadros clínicos de aspergilosis, es cierto. Pero el aspergillus más bien se inserta en una cavidad. O sea, un paciente que tuvo tuberculosis, por ejemplo, cavitaria, y está desocupada esa cavidad y de repente el aspergillus, ¡pum!, se coloca y produce una enfermedad, un micetoma. Y es una causa frecuente de hemoptisis, de sangrado de la vía respiratoria, ¿no? La aspergilosis de una cavidad, de aspergillus. Otra entidad. El absceso pulmonar. El absceso también se puede evacuar. Puede haber una vómita del absceso y deja una cavidad ahí y puede, claro. Y otras enfermedades que puedan dar pseudocavidades. Estoy seguro que no lo saben porque hay que leer bien los libros de semiología, ¿no? Pero unos libros de semiología dicen que la bronquiectasia, así, de esta manera, las bronquiectasias pueden ser así, saculares o cilíndricas, o sea, en esta forma. Así. Pero esta es la que nos interesa, cuando es sacular. Entonces, en la bronquiectasia se inflama el tejido que está dentro de la bronquiectasia, ¿no? Se inflama. Y de repente produce así, un tejido pericavitario. Y dicen los libros que puede producirse soplo cavitario. Yo no he escuchado nunca eso, pero dicen los libros que se puede escuchar soplo cavitario. Les digo por si acaso para que se... Puede ser que ustedes lo escuchen alguna vez. Puede ser, ¿no? Entonces, para que se presente soplo cavitario, ya le dije, es básico que haya cavidad. Se necesitan para que haya soplo cavitario. Vía aérea permeable. Y a esta cavidad llega un bronquio de 4 milímetros. Que esta cavidad esté limpia, como le decía la concha de mar, limpia, lisa. Y que haya tejido pericavitario. Y que la caverna sea de 6 centímetros de diámetro. Entonces, todos esos requisitos tiene que reunir una cavidad con tejido pericavitario para que pueda dar soplo cavitario. Por eso que el soplo cavitario lo escuchamos con menor frecuencia que el soplo pleural. Bien. El otro soplo que vamos a escuchar es el pleural. Más difícil, más infrecuente, el soplo pleural. El soplo pleural es soplo de un tiempo, como lo verán ahí en el cuadro. Y el paciente es bien suave, lo van a escuchar así en esa forma. Expiratorio. En E es el soplo. Es un soplo que está súper localizado. Eso lo diferencia del soplo tubal, porque muchas veces uno se equivoca. Este soplo tubal, este soplo cavitario, uno está en dudas, ¿no? Y bueno, todo lo demás, para que haya un soplo pleural es necesario que el paciente tenga, ¿qué? Para que tenga soplo pleural. ¿Qué es necesario? El caballo blanco de esa materia. Que tenga derrame pleural, no soplo pleural. Que tenga derrame pleural. Ese derrame pleural debe ser moderado. O sea, si un paciente tiene un derrame pleural masivo o un derrame pleural con escasa cantidad de líquido, no da soplo pleural. Otros requisitos: que la vía aérea sea permeable, no esté obstruida. Que acá pegado a este derrame pleural, acá haya compresión, una zona de colapso del parénquima pulmonar o de lesión del parénquima pulmonar ahí. Y que un bronquio de 4 milímetros llegue acá. O sea, como verán, cualquier cantidad de requisitos. Por eso que el soplo pleural no es tan frecuente, ¿no? Pero si ustedes encuentran soplo pleural, dicen, este paciente tiene derrame pleural. Entonces, ¿qué puede pasar con uno de ustedes cuando estén haciendo su serum y su bilitis? ¿Qué podría suceder? Este paciente tiene un derrame, este paciente tiene un síndrome de condensación. Empiezan a pensar, no tienen placa de tórax, no tienen nadie.
no esté el doctor Díaz, ni el doctor Soto, ni el doctor Jara para que les diga cómo tienen que hacer. Ustedes tienen que hacerlo. Colocan el estetoscopio y es un soplo en él. Es un soplo, es expiratorio. Entonces ustedes dicen que este paciente tiene posiblemente un derrame pleural. Lógicamente se van a valer de la sintomatología y de los otros datos que tenga el paciente. Pero les sirve para algo más. Este paciente tiene soplo expiratorio, tiene soplo pleural. Entonces este paciente, si tiene un derrame pleural, debe ser inflamatorio. No puede ser no inflamatorio. Qué importante es. A ver si piensan, para que no sean tan pasivos, ¿por qué sería importante que sea inflamatorio? A ver, piensen. Ayer les hice un repaso de eso, ¿no? A ver quién habla. A veces el alumno que siempre responde. Miren, los derrames pleurales son contados con los dedos de la mano siquiera. Ustedes cogen su libro de semia o su libro de medicina interna, Williams, y dicen, la causa más frecuente, en el de medicina interna dice virales, en el de Williams, porque es Estados Unidos. Acá en nuestro país es la tuberculosis. O sea, si es inflamatorio puede ser tuberculosis. Yo en historia pues le voy a preguntar, ¿tiene apetito, no tiene apetito, tiene fiebre de estartina, tiene sudoración parcial, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Ha tenido expectoración hemoctólica o no? Le pregunto al paciente, amplío la historia, ¿no? Para poder hacer una correlación con esta edad de derrame inflamatorio. Por eso es importante. 1, TB. 2, a ver quién sabe, derrames inflamatorios. La neoplasia. Y 3, los procesos virales. Ya les había dicho. Lo que sucede es que los procesos virales no son tan frecuentes como en otros países, como los países desarrollados. Entonces, prácticamente de todas las causas de derrame pleural se circunscriben a 3 causas. Es importante. Y descartan todo lo que no es inflamatorio. ¿Quién me dice, a ver, las causas de derrame no inflamatorio? ¿Quién me podría decir? Nadie. Se han despertado los que estaban durmiendo. ¿Ah? Ya, traumatismo, motores. Otras causas. ¿O edema generalizado? El edema generalizado sería ¿por qué? Síndrome nefrótico. ¿Eso de qué depende? Claro, pero ¿qué pasa? ¿La albúmina con qué tiene que ver? Es la parte fisiopatológica. Presión oncótica. Entonces la presión oncótica está de nutrición, que no come el paciente. Perfecto. Una última causa. La enteropatía perdedora de proteínas. Eso no lo saben seguro porque es más sofisticado. Mira. ¿Qué? ¿Ah? 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 Enfermedad renal crónica. Enfermedad renal crónica. Enfermedad renal aguda. Insuficiencia cardíaca. Presión hidrostática. Aumento de presión hidrostática. Y ustedes saben lo que pasa aquí. Hay que despertarlos. Entonces, ya saben, es importantísimo entonces encontrar un soplo pleural en chumbivirus. Derrame pleural e inflamatorio. Entonces yo empiezo a hacer la disquisición entre las 3 causas principales de soplo pleural por derrame inflamatorio, ¿cierto? Bien, y por último el soplo anfórico. El soplo anfórico es un soplo en A, es un soplo de los tiempos. Dice que es intenso y resonante, pero la forma más práctica es
¿Ustedes han soplado una botella vacía alguna vez? ¿Han soplado? El timbre que tiene cuando está vacía una botella es un timbre metálico, justo como el soplo anfórico. Es igualito, si no lo han hecho vayan y van a ver, ese es el soplo anfórico. Es decir, mejor ejemplo no les puedo dar. El soplo anfórico se presenta en dos circunstancias. Una circunstancia es cuando hay síndrome cavitario, pero la cavidad, a ver, ¿me escuchan? Pero la cavidad es de 8 centímetros, con todos los requisitos para soplo cavitario, con todos los requisitos. Y cuando hay neumotoras, atención, sobre todo neumotoras. Los otros neumotoras podrían dar también, pero el neumotoras, atención, es el que da. Los libros, no sé en qué libro lo leí, hablan también de esta posibilidad. O sea que hay una tremenda bronquiectasia cisarticular rodeada de tejido que puede dar soplo anfórico. Dice en un libro. Yo lo leí alguna vez, etc. Y dije, ¿será o no será? Con un grupo de ustedes hemos encontrado un paciente con bronquiectasia, bueno, la única vez en mi vida que he escuchado, que tenía soplo anfórico. O sea, sí existe esa posibilidad. Pero eso es lo raro, ¿no? Nosotros aprendemos con lo frecuente. Les digo lo raro para que ustedes tengan conocimiento. Bien, ese es el soplo tubario, cavitario, pleural y anfórico, en ese orden. ¿Ya? Vamos a ver. Ese es fibroso. Seguimos. Ya, estos son los ruidos agregados, que después se describe. Ruidos agregados. Hay un ruido que generalmente se presenta por la presencia de secreción, y el estentor, por ejemplo, es cornaje. El cornaje es el tráqueo. Una inflamación de la tráquea, cornaje. Yo he visto en pacientes con artritis reumatoide que afectó la tráquea. Entonces sonido como pito de barco, que se siente a distancia, no necesitan poner el estetoscopio, para nada. Se escuchan los dos tiempos, los no inspiratorios. Luego los roncos también de la tráquea, inflamación por la presencia de secreciones en la tráquea que se mueven. Ustedes van a encontrar en los dos tiempos, como hacen el ronquido, ¿no? Como, a ver, dígale que haga un ronco de tráquea. Bien, entonces, si ustedes se encuentran en esta parte, colocan el estetoscopio, este paciente puede tener problema traqueal. Luego, de los bronquios hay sectores así secos, también los roncantes, bronquios ya más pequeños, donde hay secreción, están en los dos tiempos los roncantes, aparecen, desaparecen, aparecen, desaparecen. Luego el sibilante, es como un silbido. Eso es lo que presentan los pacientes con asma, con hiperreactividad bronquial, ¿no? Donde por el mecanismo ese que les dije, al entrar y salir el aire, produce un sonido, especialmente en el tiempo expiratorio. Entonces, este sibilante es dos tiempos a predominio expiratorio. Acá dice piar. No es tanto piar, es un silbido, ¿no? Y también puede ser como piar de un pajarito. Pero eso de piar de un pajarito es cuando hay obstrucción de los bronquios en pacientes crónicos. Por ejemplo, un paciente con tuberculosis, larga data. Un paciente con EPOC, larga data. Entonces usted va a encontrar el piar, que es un sibilante en sí, el piar. ¿Qué indica obstrucción? Cuando yo encuentro un paciente con sibilante, digo, este paciente tiene un proceso bronquial obstructivo. Cuando encuentro un piante, este paciente tiene un proceso bronquial obstructivo. Lógicamente el piar está en enfermos crónicos, no en los hiperreactivos que hacen un proceso agudo. ¿Ya? Bien, esto de wheezing es un sibilante localizado en el tórax que se produce por obstrucción de un bronquio por cáncer. Seguimos. Otros enobrongioestertores húmedos que dicen a los supraepitantes. Ustedes han escuchado el oxígeno de sus pacientes, ¿no? Así más o menos suena. O sea, como un burbujeo, pero de dos tiempos, cuando colocan el estetoscopio. Son dos tiempos. Pero el supraepitante es cambiante. Muchas veces uno no sabe, ¿este es supraepitante o crepitante? Lo hacen toser al paciente y el supraepitante desaparece para volver a aparecer. ¿Ya? Inclusive cuando el supraepitante se escucha en un tiempo, lo hacen toser, desaparece para volver a reaparecer. Entonces se modifica como un burbujeo.
En su libro de semiología, ustedes les han puesto escurosa, ¿cierto? También. Y en escurosa hacen una clasificación de gran burbuja, mediana, pequeña, de acuerdo a que el bronquio sea grande, mediano, pequeño. Yo personalmente pienso que no es aplicativo. ¿Por qué? Porque si yo tengo ahí al sucrepitante, que puede ser grande, mediana, pequeña burbuja, ¿qué me dice que tiene el paciente? Compromiso bronquial. Y punto. El tratamiento es igualito. Entonces, no necesito hacer una disquisición tan exquisita, cuando uno habla mucho tiempo, tan exquisita. Entonces, luego vamos al crepitante que se produce en el alveolo, presencia de secreciones en el alveolo. Cuando uno inspira, se rompe esa secreción y produce un sonido fino, finito. Los que tienen cabello, yo no lo puedo hacer. Pueden estrujar el cabello en su oído y es como cuando se estruja el cabello, así igualito, así es el sonido del crepitante, así igualito, pero un solo tiempo, es inspiratorio final de inspiración. Cuando yo encuentro un crepitante, digo, este paciente tiene compromiso alveolar, compromiso parenquimal. Y es un solo tiempo y no se modifica con la tos. ¿Por qué? Porque está en el alveolo, no se puede modificar con la tos, como en el caso del sucrepitante, que la secreción está en el tubo bronquial, entonces se puede movilizar, aparecer, reaparecer. Las dos cosas son importantes, pero los jóvenes acaban semiología respiratoria y acaban semiología y llegan al internado. Me ha pasado, porque yo preguntaba a pacientes, yo no, otros. Han preguntado en la visita media cuando pasan lo de San Juan Batista, los San Martín, no sé quién, y lo de Ricardo Opar. Y les preguntan la diferenciación de esto y no saben. Yo soy profesor de semiología de ellos. Qué vergüenza. No saben. No saben definir qué es, no saben qué es un crepitante, no saben qué es un crepitante. No puede ser. Entonces, ya saben que un sucrepitante es bronquial, y que siempre le dice, este paciente tiene un compromiso bronquial, bronquitis, puede ser bronquitis aguda, lo que sea, pero compromiso bronquial. Que un sibilante le dice que hay compromiso bronquial obstructivo. Y que un crepitante que tiene compromiso alveolar para inclinar al paciente. Si se unen cualquier cantidad de sucrepitantes y crepitantes, bronconeumonía. Está claro, ¿no es cierto? ¿Está entendido o no han entendido? Lo han entendido, perfecto. Y luego hay un sonido como una crepitación. Cuando uno pisa, en lo que vienen los artefactos eléctricos vienen rodeado de qué? Bueno, y ustedes lo pisan y empieza a sonar. Bueno, en los lugares donde hay nieve, pues, ¿no? Pisar la nieve, pero acá no hay nieve en el Perú, ¿no? Pero es una serie de sonidos ahí como si se rompieran ahí burbujas, ¿no? Eso es crepitación, que le dicen el velcro, que es en los dos tiempos. Ya se confundió bastante con el crepitante, pero es de dos tiempos. El crepitante es un solo tiempo. Este velcro o crepitación indica que el paciente tiene fibrosis pulmonar. Y van a verlo bastante, como secuela de TB. Fibrotórax como secuela de TB. Bien, y por último, frote pleural. Creo que este es lo último que hay, porque nos están esperando. El frote pleural, ¿dónde se rozan dónde se acercan las pleuras? A ver, ¿cómo está en anatomía? ¿Cómo están? A ver. ¿Dónde se acercan las pleuras? ¿Dónde se acerca? El que duerme, si me responde, le siga durmiendo, me va a responder. A ver, usted. La parte posterior a nivel de la torácica. Más o menos está orientado. Más o menos. O sea, las pleuras tienden a juntarse acá en la parte posterior. Por eso que cuando ustedes busquen frote pleural, busquen en esa zona, no busquen acá ni acá. Nunca va a frotar la pleura ahí.
frote acá, en esta zona, cuando hay frote pleural. O sea, el frote se produce cuando hay pleuritis, inflamación de la pleura que se rozan, ¿no es cierto? Este frote es los tiempos predominio inspiratorio y hay una maniobra, porque a veces uno se confunde con el crepitante, con el subcrepitante, cogen el estetoscopio y presionan. Si aumenta el sonido es frote pleural, si no aumenta no es. No se modifica con la tos. Lo último. Es la ocultación de la voz, que ya no se hace en estos tiempos por el apuro y por las placas de tórax y por la tomografía, ¿no? Entonces, a ver, los que tienen estetoscopio, colóquense acá, en estas partes. Los que tienen estetoscopio. Diga 33. No tengan vergüenza con eso. Van a tener vergüenza cuando examinen a mi paciente. Vergüenza. Digan 33. 30, acá o acá. ¿No escuchan eso borroso? 33, borroso. Eso es normal. Eso es normal. Si ustedes escuchan ahí, en esta parte o cualquier parte, si escuchan en cualquier parte, nítido es pectoriloquio. ¿Ya? Si es nítido es pectoriloquio. Y si ustedes le dicen al paciente, digan, y escuchan nítido pero no intenso, es pectoriloquia áfona. Y si ustedes escuchan así, 33, como si fuera nariz tupida, que le dicen voz de cara, policinela en los libros, eso se llama egofonía. La egofonía se presenta en el borde de un derrame pleural moderado. Moderado. No se olviden. Algunos dicen que es patognomónico del derrame pleural moderado. O sea, volviendo a Chumbivilcas, ustedes ponen ahí egofonía, derrame pleural. Moderado todavía, o sea, cantidad les dice. Y la pectoriloquia áfona se puede encontrar en esa zona, y la pectoriloquia se encuentra en las zonas donde está consolidado el tejido, ¿ya? Donde se consolida el tejido. La broncofonía es este sonido 33 que ustedes han escuchado, pero intenso. O sea, broncofonía no se encuentra normalmente, por si acaso. Lo que ustedes han escuchado acá es normal, lo que se escucha en una persona, pero cuando es intenso se llama broncofonía. Y eso se encuentra cuando el paciente tiene problemas parenquimales de condensación, que no se ha consolidado a veces, también tuberculosos, etc. Ahí se puede encontrar la broncofonía. Entonces, en la transmisión de la voz tienen que individualizar estas 4 posibilidades. Con eso vamos a acabar porque